Gracias por permitirnos cada semana hacer realidad este consagrado encuentro de investigación periodística. Muy buenas noches. Soy Adis Burgos. Este es un año que promete mucha inflación, promete muchos vaticinios, pero otro que no se detendrá es la migración. Por lo que esta noche les presentamos lo que nuestros equipos han investigado en las últimas semanas. La cruel migración. Una muy cruel, pero deseada. La vuelta es por México. La fama de esta frase no tiene fronteras en medio de la oleada migratoria histórica que vive Latinoamérica intentando entrar a Estados Unidos. Los dominicanos somos parte de esa marejada. Durante décadas hemos hablado de los viajes por Yola, hemos llorado a los muertos y hemos recibido las remesas. El panorama ha dado un giro de 360 grados. Sigue el peligro y las tragedias, pero por sobre todo el inminente sueño de migrar y gente dispuesta a pagarlo hasta con su vida. Les presentamos nuestra investigación. No estamos ilegal ninguno, estamos bien, tenemos 3 días aquí sin comer, durmiendo en el piso. Mira la situación, cómo es que estamos, mira. Un grupo de 12 dominicanos permanecían varados en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala. Buscaban auxilio luego que las autoridades de ese país les negaran la entrada, en condición de turistas, en septiembre del 2021. Nadie nos da una razón. Nos dicen la justificación que ellos tienen es que no tenemos tarjeta de crédito. Tengo mi boleto de avión, todo está en orden, todo tengo en orden, todo lo tengo bien. Eso es prácticamente un secuestro. Aunque se les ofrecieron vuelos para regresar, los rechazaban. Estamos viviendo una situación bastante incómoda. No estamos ilegal ninguno. Ese sería solo el comienzo del endurecimiento de las autoridades migratorias en Guatemala, cuando las caravanas rumbo a Estados Unidos se hacen cada día más intensas. El número de interceptados crece. En noviembre del 2022, a un grupo de 25 dominicanos se les negó la entrada. Que no busquen otra excusa porque por dinero no es. Aquí todo el mundo anda con su dinero y con su reserva. Otro grupo de 35 el mismo mes corrió igual suerte. El canciller dominicano en ese país se ha visto en la obligación de intervenir cuando los criollos quedan acorralados sin alimento y techo e impedidos de ingresar. Las autoridades de Guatemala aseguran que se trata de migrantes que utilizan esa ruta para intentar llegar a Estados Unidos por la frontera con México. Según el Instituto de Migración, dicen que de acuerdo a la información que ellos tienen de cada una de las 12 personas, dicen que ellos no son lamentablemente elegibles para ingresar. La famosa vuelta es una travesía que raya en inhumana, pero sigue seduciendo a quienes prefieren desafiar fronteras, cruzar ríos, selvas y ciudades, hasta llegar al límite con México con la esperanza de ampararse al Título 42, un acápite de la Ley de Inmigración de Estados Unidos que permite a extranjeros, una vez cruzan la frontera, ser beneficiados con un permiso de entrada, que aunque les permitirá vivir, no equivale a una residencia legal. En el país hay una notable urgencia por viajar. Los datos lo confirman. La Dirección de Pasaportes en el último cuatrimestre del 2022 emitió la cifra récord de casi 300,000 pasaportes, lo que explica la prisa de muchos por tener un documento de viaje. Ese número equivale al 42% de los pasaportes entregados durante el año 2022. A propósito de esto, la institución informó que lidia con una escasez de documentos de viaje. La medida tomada es extender por 1 año los pasaportes vencidos. Para hacerlo, se requiere de la compra de un sello. Aún se mantienen abiertos los servicios de pasaporte para emisión de primera vez, aunque la demanda hace que la entrega sea más lenta de lo común. Que al concluir el año, el referido sello quedará sin efecto, momento en que el ciudadano podrá proceder a la renovación de su libreta sin ningún costo adicional por el tiempo que le faltare para cumplir el plazo de vigencia solicitado según sea el caso.
Guatemala es la penúltima frontera para llegar a Estados Unidos. Por avión sería un fácil viaje de 3 horas aterrizando en Houston y costaría unos $400. Sin embargo, hagamos el viaje virtualmente. Asumiendo que se trata de un pasajero legal que porta visa para cruzar por México y opta por un viaje en autobús, lo primero sería abordar por 7 horas y media desde la capital hasta Tapachula en Chiapas su primera ruta de 288 kilómetros. Desde la parada caminará 1.4 kilómetros y abordará otro bus que sale solo una vez al día y llegará a San Luis, Río Colorado. Esta ruta es incómoda por su largo trayecto, con muchos puestos de chequeo para controlar la migración irregular. El autobús recorre México casi de punta a punta, 3.674.9 kilómetros, lo que tarda 67 horas, según la indicación de la estación de autobuses, equivale a 3 días. En San Luis debe abordar un taxi para un recorrido de 41 kilómetros, equivalente a 40 minutos, hasta Yuma County. Yuma es una ciudad del condado de Yuma, en el desierto de Sonora, al noroeste de México. Aquí ya se encuentra al límite con Estados Unidos. Este es el suroeste que colinda con Arizona. Sin embargo, otra es la realidad. Miles se aventuran a una larga vuelta por Guatemala y países con frontera terrestre en un viaje ilegal. Un dominicano que no identificaremos nos ofrece su testimonio. Ha conseguido la libertad hace solo 15 días, luego de estar 3 meses en prisión en Estados Unidos tras ingresar por la frontera sur de México. Yo lo hice de forma independiente, escuché mucha gente cómo lo hacía, me comencé a buscar en YouTube, vi gente que comenzaron a hablar que cómo era la ruta, que cómo lo podían hacer, y comencé a buscar en Google, y en Google comencé a indagar por los sitios que ellos mayormente decían, y como Google te da la facilidad de, un ejemplo, de darte los lugares, de dónde a dónde, entonces yo hice como un pequeño, como un organigrama, con un pequeño mapa, exacto, con un pequeño mapa. El hombre se dedicó por meses a estudiar la ruta para no depender de buscones y coyotes. Inició por cuenta propia la vuelta hacia Estados Unidos, comprando internet en cada país para poder manejar un GPS. Bueno, yo hice Guatemala, México, Estados Unidos. De Guatemala llegué a la capital de Guatemala. De Guatemala llegué, luego me fui de Guatemala a Tecumé, que es la frontera entre México y Ciudad Hidalgo. Crucé por abajo en un bote y llegué a México de Ciudad Hidalgo a Tapachula, de Tapachula a San Pedro, porque en el camino uno iba conociendo mucha gente y uno le iba preguntando a la misma gente que iban de camino. Cuando a mí me tocó, yo me encontré en el aeropuerto de Guatemala personas de todas las nacionalidades que iban también en la misma, ¿entiendes? Entonces la gente a veces preguntaba y te decía, mira esto, aquello, en tal lado tú puedes coger tal bus. Dice haber sido un comerciante que no veía ganancias, pese a que trabajaba muchas horas. Tras un conflicto en el que se involucró un policía, temió por su vida y decidió huir del país. Fíjate, yo tuve un problema con un pan y también tuve un problema con un policía por amor al arte. Entonces, en una ocasión el policía me golpeó y la otra persona era que iba a mi negocio, me amenazaba, me asaltaba porque él era como dueño de una banda, tú sabes. Y dije, bueno, yo voy a entrar en 2 cosas. O me voy a ver involucrado a yo tener un problema, o ellos van a terminar poniéndome en una posición que yo no quiero, ¿entiendes? Salió conociendo muy bien la ruta. Al llegar a Guatemala, preguntar a los locales te puede hacer blanco de taxistas que responden a bandas de secuestradores. Desde Guatemala una vez te dicen, hay gente que tiene un buen corazón, pero hay otra misma gente que no. Los mismos taxistas te dicen
ven que yo te llevo hasta tal lugar, pero que ya yo había escuchado en el aeropuerto que habían secuestrado a una persona, le habían quitado como $4,000 y pico, y fue llevado por los mismos taxistas. Entonces, en la misma línea de bus, uno llegaba a la línea de bus, y en la línea de bus uno cogía para comprar el boleto, pero uno tenía que decirle a alguien de allá de una nacionalidad, regalarle algo para que te compre el ticket, porque a veces si tú lo comprabas tú mismo, las autoridades mismo te detenían. Entonces la misma gente iba, te lo compraba, tú le regalabas $10, $20, depende. Hizo el recorrido en bus desde el aeropuerto de Guatemala a Tecumán, frontera con México. Lo consiguió con facilidad porque contaba con visado. Un viaje que le tomó 2 días. Pero al entrar a Ciudad Hidalgo, en México, su realidad sería otra. Hay muchos chequeos de guardias que suben a los autobuses. El cruce se llama el Paso del Coyote. Y ahí tú tienes que pagarle a unos balseros. Ellos te cobran, depende. Cuando ellos saben que tú no sabes la ruta o tú has llegado por un taxista o algo, ellos te cobran, depende de quién te lleve. Si tú llegas tú solo, ellos te cobran de venta $30, pero cuando te lleva a alguien, que había gente que yo veía que lo mismo que yo pagué, un ejemplo, $20, a gente le cobraban $200. Wow. Porque ya ellos asumían que, bueno, este no sabe para dónde va, no sabe cómo lo está haciendo, y él lo que quiere es llegar para América, porque lo primero que ellos te preguntan, ¿tú vas para América? Cuenta que todo el tiempo se manejó con moneda del país que cruzaba para parecer un local que conocía la ruta y así conseguir mejores precios. Yo nunca me moví con coyotes, porque con los coyotes se armaban muchos secuestros, o se armaba, un ejemplo, cualquier tipo de discrepancia durante la travesía. Yo siempre lo hice con personas de la localidad, haciéndome pasar como que yo era de la localidad. Sí había gente que se acercaban y te decía, ven que yo te llevo, y yo decía, bueno, yo no voy a poner mi vida en manos de esta persona, que yo no sé si es un coyote, porque hay personas que le buscan trabajo a los coyotes. Entonces yo siempre tuve miedo, porque en el camino decían que te montaban en camiones, que te hacían esto, que hacían lo otro. Entonces yo a eso tuve mucho miedo, para yo no arriesgar mi vida, ¿entiendes? Okay, porque yo sabía lo que yo me estaba enfrentando. Los yoleros lo cruzaron a Ciudad Hidalgo. Los caminantes se identifican al verse. De ese modo, muchos desconocidos se convierten en una multitud con un mismo objetivo. Ir en caravana les da visibilidad, acompañamiento y protección por parte de organizaciones sociales, medios de comunicación y organismos de derechos humanos. Es una forma de moverse seguros y evitar las trampas y costos de los coyotes. En Ciudad Hidalgo me encuentro con una persona que también van de camino, unos venezolanos, que ellos van en una ruta caminando, y ahí a bordo de una caravana de personas íbamos como algunas 1.500 personas iban. Las caravanas hacen la ruta transbordando, lo que significa tramos a pie y tramos montados. Narra que van a pie quienes no tienen dinero para pagar buses. Son tantos que la gente los ayuda en el camino. Hay un mecanismo que tú coges un bus y a los bus tú le dices que tú te vas, que te dejen antes de retén. Un ejemplo, si el pasaje cuesta 100 pesos mexicanos, ellos para dejarte antes, como saben que tú eres inmigrante, te cobran $200 y $300. Consiguió que lo dejaran antes del retén de una zona conocida como Tapachula. Si intentaba hacerlo solo, lo dejarían preso. Pero cuando van en caravana, los guardias les abren las puertas, por lo que, aunque llegó montado, amaneció en la zona esperando la caravana. Era que no demasiada gente, la caravana se reunía 1.500, 2.000 personas, y la gente más se iba agregando de toda la nacionalidad. ¿Se daba alguna violencia o los dejaban pasar de manera amable? No, a la caravana sí, parece un ejemplo. Escuché que hubieron personas que fueron maltratadas. Desde Guatemala a Estados Unidos hay 30 kilómetros de longitud. Es una ruta larga, pero mucho más corta que la que emprenden quienes salen de Colombia o Panamá. Un camino que incluye atravesar la peligrosa selva de Marién.
En su caso, lo que sí tuvo que hacer es cruzar un bosque donde explica se perdió por 3 días. De Tapachula tenía que subir a San Pedro con el mismo procedimiento, pero en una ocasión ahí me desespero, voy a cruzar el retén con poca gente. Nada más cuando yo llegué dije, bueno, llegué demasiado temprano y está demasiado retirado la caravana. Entonces intenté cruzar y ahí inmigración no persiguió, ahí me tuve que ir por un monte, me caí por un barranco, porque no quería ser detenido en ese momento. Evitó ser detenido, pero no pudo evitar perderse en un bosque donde su GPS no daba señal. Para poder salir de ahí tuve que cruzar un río que me daba como por el pecho, porque estaba perdido. Duré casi 2 días perdido adentro de un bosque entre Chiapa y San Pedro. ¿Y estaba solo? Ajá. ¿Y cómo te orientaste? Me perdí y con la ropa que tenía fui haciendo un camino hasta poder salir a la avenida. Me quedé sin ropa, toda la ropa que tenía, porque como no sabía cómo salir, cómo sabía orientarme, entonces yo lo que hice fue que la ropa que yo tenía fui dejándola en punto específico, hasta que yo pude salir hacia la calle, a la avenida. Pero imagínate que tú estés en un lugar que tú no tengas forma de cómo decirte el mapa, sal por aquí, o vete por aquí, o camina por aquí. ¿Entiendes? Que un ejemplo en la calle ya es diferente, porque ya tú tienes señalizaciones, pero dentro de un bosque no, mi amor, es difícil. Buscó la estación de bus de San Pedro hasta Monterrey, un trayecto de 26 horas rodando. Luego tomó otro autobús hasta Juárez, la frontera. Y en Juárez ya me entrego. Los peregrinos, en busca de entrar a Estados Unidos, se entregan a las autoridades. Tendrán que justificar que necesitan asilo por alguna razón. En esta zona, las patrullas fronterizas abordan a los caminantes. Muchos con niños reciben el primer aliento de ser subidos a un vehículo en el final de su recorrido y entran con facilidad. En muchos casos solo hay barreras contra automóviles. La gente pasa fácilmente. En estas imágenes nocturnas, visibles gracias a infrarrojo, se nota cómo un grupo ilegal de pasajeros baja en territorio mexicano. Pero hay 370 millas de frontera mexicana en este estado, por lo que la gente va con coordenadas geográficas que indican los puntos más débiles. Una vez que la patrulla fronteriza termina su chequeo, son entregados al ICE, la Oficina de Detención y Deportación. En ocasiones, en un plazo de 24 horas, ya están libres, unos en la calle, otros llevados a centros de refugiados. Pero a este dominicano le costó 3 meses salir a las calles de Estados Unidos luego de ser detenido. El 10 de enero de este año consiguió su libertad y ya se encuentra trabajando como ilegal en una tienda en la ciudad de Nueva York. Un celular con internet y una batería portable se convirtieron en su arma fiel. Estos testimonios deberían llenarnos de miedo. Sin embargo, las historias de quienes llegan a Estados Unidos alimentan a nuevos interesados, a los coyotes y también a los organizadores de viaje, como les contamos al regreso.